Amados hermanos, es una bendición estar en este discipulado. Los bendecimos en el nombre de Jesús y esperamos que el Señor pues nos traiga revelación, nos traiga entendimiento y que visite a cada uno allá donde usted está. Vamos a darle gracias al Señor y a rogarle que sea Él el que tenga misericordia, tenga compasión de nosotros, nos hable, nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia, gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús, te rogamos que seas tú, bendito Dios, trayéndonos revelación, entendimiento, sabiduría. Por favor, bendito, amado Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con el tema que iniciamos el martes pasado, el tema acerca del entendimiento de la salvación. Pero un poco más allá de la salvación, entender lo que es la salvación integral. Pero, ¿por qué hablamos de salvación integral? ¿Por qué la palabra integral? Recordémonos que nosotros somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que el alma, la salvación de nuestro ser, no solo es una salvación íntegra, sino que es una salvación progresiva, por así decirlo. En ese sentido, leemos Hebreos 2:3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces aquí yo le remarqué esta frase, una salvación tan grande, la cual después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmado por medio de los que nos oyeron. Entonces vemos acá esta palabra descuidamos. Recordamos que es muy importante, ¿verdad? Muy importante notar, debido de que si se habla de algo que se puede descuidar, quiere decir que puede causar algún daño, algún efecto contrario, ¿verdad? Entonces, debemos de cuidar esa salvación. La palabra salvación viene del griego 4991, más o menos sotería. Se traduce rescate, seguridad físicamente o moralmente, salud, salvación, salvador, salvar, liberación, libertad y dar. Entonces, nuestra salvación incluye la salud y la liberación. La salvación de nuestro espíritu, podemos decir la salud de nuestro cuerpo o la liberación de nuestra alma, ¿verdad? Acordémonos que nosotros estábamos bajo esclavitud del pecado, teníamos el yugo del pecado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa palabra sotería también viene del griego 4990, más o menos se pronuncia soter, y se puede traducir libertador, específicamente de Dios o Cristo como el Salvador. Entonces entendemos que la salvación a la cual se refiere sotería está relacionada con la salvación que el Salvador Jesucristo nos ha proveído, nos ha regalado, ¿verdad? Según el diccionario Strong Concordance, también otra palabra que se puede traducir salvación es el griego 4982. Y más o menos, se pronuncia ser salvo, mantener sano. Mire, vamos a ver que ahí es donde tiene que ver también con todo el ser integral, pero también aplica al cuerpo. Rescatar del peligro para salvar a un ser sufriente de perecer, es decir, uno que sufre de la enfermedad. Quiere decir que esta palabra salvación, que también se puede traducir sanidad, tiene que ver con alguien que tiene una enfermedad. De ahí es donde, pues tal vez no en este discipulado, sino que en el siguiente vamos a hablar de la salvación del cuerpo. Restaurar la salud, que ahí pues aunque la salud tiene que ver espíritu, alma y cuerpo, para preservar el que está en peligro de destrucción. Entonces, Romanos 3, 23 al 24 dice, por cuanto todos pecaron, o sea, ¿por qué es necesaria la salvación? Dice Romanos 3, 23 al 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces vemos acá
que lamentablemente nosotros estuvimos allá en la preexistencia, y al estar en la preexistencia fuimos contaminados por la rebelión, desechamos el plan de salvación a consecuencia de la rebelión. Bueno, no lo desechamos, el plan de salvación no, pecamos, y entonces fuimos separados de la comunión con nuestro Dios Padre cuando éramos espíritus allá en la casa del Padre. Entonces al fallar nuestro espíritu murió, es decir, se separó de Dios, fue destituido, y entonces el Señor en su plan de salvación nos envió a esta tierra, a la tierra de valle de sombra y de muerte, para poder alcanzar la salvación. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces la salvación incluye la reconciliación de nuestro espíritu, ¿verdad? El espíritu que estaba separado con Dios, y el proceso de reconciliación integral hacia volver a estar plenamente siendo hijos, en lugar de enemigos, amigos, ¿verdad? Del Señor. Romanos 5:2 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ya aquí hablamos ya del pecado fuera de la preexistencia, sino que del pecado acá en la tierra, el pecado que entró por medio de Adán, y del cual pues nuestra alma lamentablemente también fue contaminada por la vana manera de heredar que vivimos, ¿verdad?, de nuestros padres, pero también por medio de Adán. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos acá, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero solo se lo quiero mencionar, la palabra dádiva. O sea, a nosotros nos dieron un regalo, ¿verdad? Un regalo que es por gracia. Y nos lo dieron en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser libres de la consecuencia de la paga del pecado, que es la muerte. Y entonces nosotros tuviéramos oportunidad de poder ser salvos de la muerte. Y no solo hablamos de la muerte física, porque pues la muerte física es ya no morimos, sino que dormimos los que hemos aceptado al Señor. Pero tenemos la oportunidad por medio del sacrificio de no morir eternamente. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿para qué la salvación? Para no perder nuestra vida, para no perdernos, ser condenados eternamente. Entonces, por ello es necesaria la salvación. Ahora, la pregunta sería, ¿una persona puede llegar a perderse otra vez? Y hay dos respuestas. Por un lado sí se pierde, y por el otro lado no se pierde. Bueno, cuando hablamos de la salvación como un don, como un regalo, la salvación no se puede perder. Por eso recordamos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, regalo, don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces la salvación es un regalo. Y dice Romanos 11:29, esta es la Biblia al día, porque las dádivas de Dios son irrevocables. Entonces los regalos son irrevocables. Es decir, que no se pueden devolver, no se puede perder. Pero, como les decía, esta dádiva de la salvación, esta es la salvación del espíritu humano. Del espíritu humano. Entonces, esa salvación es irrevocable. Sin embargo, la salvación tiene que llevar un proceso.
algunas personas dicen que la salvación solo es por gracia. Y en realidad tienen razón en su base, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo varias bases para entender que la salvación sí implica la necesidad de aplicarle la fe y la necesidad de aplicar obras. Por poner un ejemplo, si hablamos de la salvación por gracia, la gracia es un regalo, es un don, es una dádiva. Dice Timoteo 3:5, Él nos salvó, es decir, Él, Jesucristo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Recordémonos que el Señor dijo, hablando de la misericordia, que el Señor dijo que no es de quien quiere, ni de quien corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, que no depende de nosotros la salvación, sino que depende de un regalo. Y ese regalo tiene que ver por gracia y tiene que ver por misericordia. Sin embargo, veamos paralelo la salvación por obras. 1 Timoteo 4:16, del 4:6 sería aquí. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo, esta palabra haciéndolo tiene que ver con obras. Es una obra, es una acción. Obras. Haciéndolo asegurar la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Entonces, ¿cuáles son esas obras? Cuidarse a uno mismo. Y la segunda, tener cuidado de la enseñanza. Entonces, eso opera. Son obras, pero no son obras fuera de la gracia. Eso es algo que tenemos que entender. La gracia opera en obras, o las obras deben de operar según la gracia. Cuando las obras se hacen sin la gracia, esas obras el Señor las toma como trapos de inmundicia. Pero estamos viendo que tiene que ver también con la fe. La salvación tiene que ver por gracia, por fe y por obras. Entonces, 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, la salvación incluye 3 elementos fundamentales: la gracia, la fe y las obras que tienen que ver según la gracia y según la fe. Veamos otro ejemplo acerca de esto. 2 Timoteo 1:9. ¿Quién nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo? No según nuestras obras. Aquí lo que está diciendo, no según obras fuera de la gracia, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Pero veamos que hay obras necesarias, obras que están basadas en la gracia. 1 Timoteo 2:15, Biblia, lenguaje sencillo. Sin embargo, las mujeres, dice, se salvarán, sí. Mire, esta palabra sí es una condicionante. En la lógica de la redacción es una condicionante. ¿Y cuál es la condicionante para que puedan alcanzar salvación? Si tienen hijos, si confían en Jesucristo y si aman a los demás. Entonces aquí ya vamos viendo: 1, tener hijos; 2, confiar en Jesucristo; 3, amar a los demás; y 4 y 5, ¿verdad? 4, vivir con modestia; y 5, vivir en santidad.
Entonces acá vemos esa necesidad de hacer algunas obras. Si hablamos de tener hijos, pues no se habla de solo procrear hijos, porque si esa fuera una de las señales prácticas, entonces solo por el hecho de tener, entre más hijos se tengan, más se va a alcanzar la salvación. Pero lo que tiene que ver acá el tener hijos es criar, porque aquí se hablaba acerca de lo que había experimentado también Timoteo. Y es que la abuela de Timoteo y su mamá los criaron en la fe, pero ellos tenían que hacer obras, engendrarlos en la fe. Y vemos acá la fe, dice Mateo 9:22, pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Fe, salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces vemos que la salvación tiene 3 ingredientes. Por eso cuando a alguien le dicen es que hay que hacer obras para poder ser salvos, hay mucha gente que dice, no, pero si es que las obras es por gracia. Sí, es por gracia. De ninguna manera estamos diciendo que no. Lo que decimos es que la gracia tiene por fruto obras, y son obras de fe y obras de gracia. La salvación por gracia, Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados, por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, es un regalo de Dios. Vaya, ahora veamos las obras originarias de la gracia, o que van sazonadas con la gracia. 1 Corintios 15:2, por el cual también sois salvos. Sí, recordámonos, un condicionante. Si retenéis la palabra, quiere decir que hay obras de gracia que nos ayudan a conservar la salvación, y eso es retener la palabra. Es decir, guardar la palabra, retenerla, ponerla en práctica, hacer la palabra de Dios, que os prediqué a no ser que hayáis creído en vano. La salvación por fe, Marcos 10:52 dice, y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y luego cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Si nos damos cuenta, aquí ya empiezan a haber ejemplos en donde se habla de la salvación del cuerpo. Porque este hombre, si recobró la vista, quiere decir que él estaba ciego en su cuerpo, porque ahí no se está refiriendo a una falta de visión espiritual, sino que se está refiriendo al cuerpo. Entonces, la fe, ¿cuál fue la obra que tuvo que hacer para poder recobrar la vista? Es creer. Creer y buscar a Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuál es la obra? Buscar a Jesucristo. ¿Para qué? Para encontrarse con Él y así ser salvos. Veamos otro ejemplo. Vamos a ver. Efesios 2:5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Veamos obras de fe, obras de gracia. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un grupo que no recibió la salvación porque fueron engañados. ¿Y por qué fueron engañados? Porque no recibieron el amor por la verdad. Entonces aquí hay una obra, la obra es recibir el amor a la verdad. Esto es una obra. Pero también la salvación por fe, Lucas 7:50 dice, pero él dijo a la mujer, ve en paz, tu fe te ha salvado. Pero esta era una mujer que estaba enferma.
y entonces alcanzó la salvación de su cuerpo de una forma sobrenatural. Eso lo vamos a ver en la siguiente semana, en la salvación del cuerpo. Veamos otro ejemplo. La salvación por gracia, Lucas 23, 42 al 43. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, si nos damos cuenta, ese ladrón se dio cuenta de que por él, por sus obras fuera de la gracia, obras sin gracia, él no podía ser salvo. Ser salvo. Entonces él necesitaba que la gracia de Jesucristo, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero veamos obras de gracia, obras de fe. 1 Corintios 1:21. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación para ser salvos a los que creen. Entonces, ¿cuál es la obra acá? La predicación. Es decir, que la obra de la predicación, sea el que predica o el que escucha, es una obra de salvación. Escuchar, recibir humildemente la palabra implantada, prestar atención. Recordémonos que la Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Lucas 19, y él le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces aquí está hablando de un paralítico que por la fe en la gracia fue sano en su cuerpo. Pero lo vamos a ver un poco más en detalle el siguiente discipulado. Y ya para terminar estas tres comparaciones, bueno, aquí ya es más ejemplos basados en la fe y las obras, pero siempre tienen que ver con la gracia, ¿verdad? Romanos 19, si confiesas, o sea, el confesar es una obra de gracia, con tu boca a Jesús por Señor y crees, esto es la fe, en tu corazón, que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. 1 Corintios 7:16. Pues ¿cómo sabes tu mujer si salvarás a tu marido? Como quien dice, tus obras de gracia pueden hacer que tu marido un día alcance salvación. Recordemos el versículo que dice, cree tú y tu casa será salvo. Igual manera, ¿o cómo sabes tú si salvarás a tu mujer? Entonces hay obras, pero no puede ser cualquier obra, ¿verdad? No lo que a nosotros se nos place, sino que son obras basadas en la gracia. Entonces, recordando, somos seres trinos. 1 Tesalonicenses 5:23, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Seres trinos. Somos seres trinos. Entonces, no podemos esperar solo la salvación de nuestro espíritu, aunque es la más importante por el hecho de que nosotros somos espíritus. Nosotros no somos almas, no somos cuerpos. Somos espíritus que se nos asignó alma y cuerpo. Entonces, el objetivo principal de la salvación es el espíritu. Pero necesitamos la salvación del alma también, ¿verdad? Y del cuerpo. 1 Tesalonicenses 5:9-10, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Uy, me salió.
¿Cuánto tiempo llevo? 25 minutos. Bueno, vamos porque se me reinició el... Entonces, hablar de la salvación integral es hablar de la salvación de nuestro espíritu, un espíritu que estaba muerto, separado de Dios, destituido de la gloria de Dios. Y entonces esta es la salvación de nuestro espíritu. Es la salvación de nuestro espíritu. El alma, cuando el alma estaba sin la guianza, la bendición del espíritu humano, nuestra alma fue destruida, fue degenerada, depravada. Y entonces la salvación de nuestra alma es la restauración. Esta es la salvación del alma. En ese sentido, por cuanto nosotros pues fuimos, nos otorgaron carne y sangre, a consecuencia del pecado nos dieron un cuerpo de muerte. Entonces el cuerpo tiene la biología adecuada para ser destruida. Eso a nivel terrenal. Pero el cuerpo también espiritualmente es un cuerpo orientado hacia el pecado. Y entonces el pecado se va destruyendo. Por eso es que el apóstol Pablo decía, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? O sea, el cuerpo es una cárcel que necesita ser transformado. Como dijo 1 Corintios capítulo 15, se siembra un cuerpo corruptible y se resucita un cuerpo espiritual. Entonces necesitamos esa salvación. Pero, entonces se puede perder la salvación del espíritu, del alma o la del cuerpo. La del espíritu, amados hermanos, esa es irrevocable. Irrevocable. Pero la del alma sí se puede perder. Entonces aquí, igual el cuerpo, ¿verdad? Aquí podemos poner bases como 1 Corintios capítulo 5, Mateo 10, 28. O sea, no creo que no me sale aquí, ya necesito mi lapicito, pero Mateo 10, 28. Entonces se puede perder el alma y el cuerpo. 1 Corintios 5, el caso de aquel hombre que estaba pecando y la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Se metió con la mujer de su papá y en consecuencia el cuerpo lo utilizó para fornicar, y recordémonos que la Biblia dice que el único pecado contra el cuerpo es la fornicación. Entonces, al estar fornicando con la madrastra, por así decirlo, en el menos peor de los casos, si así se puede decir, el apóstol Pablo lo condenó y entregó a su carne. Ay, Dios. Entregó a su carne. ¿Dónde estamos aquí? Entregó a su carne. Se está poniendo rebelde, ¿no? Mejor ya no voy a decir nada. Entregó a su alma y cuerpo, que es la carne, para ser destruida. Entreguen al tal a Satanás para la destrucción de su carne. Entonces Satanás, que Jehová lo reprenda. Entonces, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Del Señor. Entonces, por eso tenemos que perseverar, batallar por la salvación de nuestra alma y nuestro cuerpo, para que obtengamos el galardón completo. Por eso es que Noemí le dijo, o no fue Booz, le dijo a Ruth, figura de la iglesia, Booz figura de Jesucristo, Ruth figura de la iglesia, le dijo, tu remuneración sea
completa, como que dice, tu salvación sea integral, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿salvos de qué debemos de ser? Salvos de la enfermedad. Pues hay enfermedades del espíritu, hay enfermedades del alma y hay enfermedades del cuerpo. De la ira es la copa que bebió el Señor Jesucristo para que nosotros no tomáramos esa copa. Esa ira tiene que ver con el lago de fuego. De la tormenta, pues la tormenta puede ser algo literal o emocional o espiritual también. De la perdición tiene que ver con la ira, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de la muerte segunda. Igual la condenación, muerte segunda. De demonios, ahí estamos hablando de posesión demoníaca o contaminación. Posesión para aquel que su espíritu está muerto, pero contaminación para aquel que ya resucitó su espíritu. De obras malas, pues todas las obras que no son conforme a la gracia, ¿verdad? Conforme a la justicia. Y de la muerte, que es la muerte segunda, ¿verdad? Eso tiene que ver con esto. Vamos a ver esta, la ira, la condenación y la muerte están íntimamente relacionadas. Aunque hay un galardón que es más allá de la resurrección, la exanastasis, que tiene que ver con la preservación. Vemos el caso de Enoc, de Elías, de Pablo, de Juan, que fueron preservados sin ver muerte. Aunque el apóstol Juan va a tener que dar su vida, ¿verdad? Sin ver muerte. Muerte. Entonces, veamos la salvación del alma. Ezequiel 18:4. He aquí todas las almas son mías. Pero dice, el alma que peque, esa morirá. Entonces vemos que el alma cuando peca tiende a morir principalmente espiritual, se va degenerando, se va destruyendo. Entonces por ello es que nosotros necesitamos buscar la salvación de nuestra alma. Veamos algunos ejemplos de pecados, de iniquidades que puede cometer una persona, que le pueden hacer que su alma se pierda. Veamos el caso de Ezequiel 18. Ahí usted puede leer, yo le recomiendo que lea todo Ezequiel 18, porque ahí están, por ejemplo, un padre que no pecó y de repente tuvo un hijo y ese hijo sí pecó, de ahí hubo otra generación que no pecó, pero lo que nos deja entender Ezequiel 18 es que la salvación es individual, es integral y es individual. Entonces dice, mas engendra un hijo que es salteador, derramador de sangre, el cual comete contra su hermano cualquiera de estas injusticias y no hace ninguno de aquellos deberes, sino que come sobre los montes. Esto de comer sobre los montes habla de idolatría. Idolatría. Amancía. Amancía la mujer de su prójimo. Aquí le remarqué un poco más porque quiero mostrarle un poco del pecado de mancilla, amancillar. Bueno, antes vamos a seguir leyendo esto. Oprime al pobre, ese sería otro, ¿verdad? Y al menesteroso. Despoja fraudulentamente a su hermano, es decir, que le roba sus bienes a su hermano en fraude. Son pecados que destruyen el alma, que provocan que el alma pueda perderse, ¿verdad? No devuelve la prenda y alza los ojos a los ídolos. Eso sería no devolver la prenda, alzar los ojos a los ídolos, cometer abominación, como describe Ezequiel capítulo 8. Por ejemplo, 7 cosas aborrece el Señor y aún la séptima dice, abomina su alma. ¿Y acaso vivirá? No vivirá. Todas estas abominaciones ha cometido.
ciertamente morirá, su sangre recaerá sobre él mismo. Entonces aquí vemos algunos de los pecados que son pecados de muerte, por así decirlo, muerte hacia el alma, que evitan la salvación del alma. Primera de Pedro 1:18. Mire, si no hubiera necesidad de la salvación del alma, ¿por qué el apóstol Pedro dijo? Sabiendo que fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron no con cosas corruptibles como plata y oro. Pero luego dice que somos redimidos por la sangre preciosa. Entonces la sangre sirve para la salvación del espíritu. Pero en la salvación del alma, nosotros participamos de la Santa Cena. Que eso ya es después de que nuestro espíritu fue vivificado. Santa Cena. Importantísimo, ¿verdad? Esa es una obra de gracia, que es por gracia, no es por los elementos, que los elementos tengan poder o porque sean elementos traídos desde el hiperespacio, ¿no? Son elementos naturales que cuando se toman con fe, se vuelven espirituales y entonces se reciben por gracia para la salvación del alma. ¿Cómo puede ser salva el alma? Sería otra pregunta. Recibiendo la palabra implantada, dice Santiago 1:21. Por lo cual, desechando la inmundicia. Entonces, ¿cuál es una de las obras necesarias para ser salvo? Desechar la inmundicia. Pero el desechar la inmundicia no puede hacerse por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias obras. Tiene que ser por gracia. Voy a poner acá. Gracia. Son obras de gracia. Entonces hay que desechar la inmundicia. Hay que ser limpios de la inmundicia. Y todo resto de malicia, recibid con humildad. Es otra obra. La palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. No está hablando del espíritu, sino que del alma. Entonces, para salvar el alma, es necesario ser limpios de inmundicia. Y la palabra inmundicia viene de ruparía, del griego 4507. Más o menos se pronuncia ensuciar. Ensuciar. Deshonrar o deshonra. Sucio, pero aquí esta palabra mancilla. Mancillar, le vamos a hacer un zoom para ver qué inmundicia tenemos que desechar. Entonces veamos. Hebreos 13:4. Honroso sea el matrimonio entre todos y sea el lecho conyugal sin mancilla. Porque los fornicarios, miren, vamos a ver. Los fornicarios de una parte y a los adúlteros de otra. Póngale bastante atención a esta palabra fornicario. De otra, Dios los juzgará. Entonces una mancilla, algo que mancha, algo que es inmundicia, que hace perder lo que les mencionaba antes del de 1 Corintios capítulo 5. Hay que desecharlo para poder ser salvos. O sea, un cristiano que fue salvo de su espíritu, pero se mantiene en fornicación, lamentablemente no va a preservar la salvación y va a tener que pagar en la tribulación o en las cárceles del infierno, si es que llega a pagar hasta el último cuadrante, ¿verdad? Judas 1:8 dice, no obstante, de la misma manera mancillan la carne. Pues mancillan la carne. ¿Cómo mancillan la carne? Rechazando la autoridad. Y al rechazar la autoridad, blasfeman de las majestades angélicas. Entonces, es importante, amados hermanos, cuando uno se resiste a la autoridad, cuando uno rechaza la autoridad, está en rebeldía, está en desobediencia. Y eso mancha el alma. Y al manchar el alma,
no se alcanza salvación. Romanos 1, 28 al 30, hablando de malicia también, ¿verdad? Hablamos de mancilla, pero hablemos de malicia. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. Aquí hay varias cosas de hombres que rechazaron a Dios, pero pongámosle atención a la malicia. Romanos 1, 31 al 32. Sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican, mire, tales cosas, ya vimos varias, ¿verdad? Desobedientes a los padres, pero estábamos hablando de malicia. Malicia. Los cuales son dignos de muerte. No solo las hacen, sino también dan su aprobación a los que practican. Y esta palabra malicia viene del griego kakia. Se puede traducir maldad, depravación, malignidad. Ahí también maldad y malo. Otra de las cosas que necesitamos hacer como obras para ser salvos de la salvación, Santiago 5, 19 al 20. Hermanos míos, si alguno entre vosotros es engañado, desviándose de la verdad, y otro le hace volver, sabed que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte. Entonces, ¿cuál sería la obra? Lo voy a poner por acá porque no me da espacio. La obra sería seguir la verdad. Seguir la verdad. Bueno, aquí lo voy a poner, la verdad. Entonces, es importante seguir la verdad y desechar la mentira, el engaño, el fraude, todas las cosas que contaminan el alma. Vayámonos más adelante. La palabra engañar, porque hay que desechar el engaño y recibir la verdad, obrar en verdad. La palabra engaño dice dar apariencia, dar a la mentira apariencia de verdad. Es decir, el engaño es hacer creer que algo que es mentira tiene connotación de que es verdad. Engañarse es tener una idea falsa de la realidad. Idea falsa de la realidad. Por desconocimiento. O sea, el engaño puede ser por desconocimiento o por el deseo. Aquí es donde ya hay una obra negativa, ¿verdad? El deseo de creer en lo más cómodo o agradable. Entonces nosotros, por eso es que el camino que nos lleva a la salvación es estrecho. No es cómodo el camino que nos lleva a la salvación. Desechar el engaño, amados hermanos, la verdad no es fácil, no es cómodo. Por tanto dice, arrepentíos. Esto es por gracia, frutos de arrepentimiento. Y convertidos. Aquí para convertirse ya son acciones. Acciones. Es decir, obras. A fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Esta es una obra, una acción, hacer la palabra. Entonces veamos una obra así un poco más a nivel general, una obra que se tiene que hacer para poder ser salvos, y ese es el bautismo en agua.
Ahí inicia la salvación del alma, ahí inicia la restauración del alma. Entonces, Romanos 6, 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, el bautismo en agua es un bautismo en la muerte de Jesucristo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad, vida nueva. Vida nueva es la salvación del alma. Porque nosotros teníamos una vida vieja, una vieja naturaleza, que esa es viciada conforme a los delitos y pecados, conforme a las vanas costumbres heredadas de nuestros padres. Romanos 6, 5 al 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, este viejo hombre, mire, este viejo hombre es la vieja naturaleza que se corrompió, que se depravó, degeneró, por poner un ejemplo. Entonces ese viejo hombre, lamentablemente nuestra alma estaba corrompida. Todavía tenemos cierto nivel de corrupción, pero el proceso de inicio no quiere decir que el bautismo en agua sea para ya ser salvo completamente. No, es un inicio. ¿Por qué? Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. 1 Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Bautismo no salva. No quitando inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios. Esa buena conciencia es la capacidad de desechar lo malo. Y eso es por la gracia. Son obras de gracia. Mire, ¿y por qué el bautismo? ¿Por qué el bautismo es una obra de gracia? Porque si nos damos cuenta, el bautismo no solo puede ser que alguien se sumerja en agua solamente, porque primero tiene que ser un proceso, un paso antes. Cuando la Biblia dice, cree el que cree y sea bautizado, ese será salvo. Entonces, el primer paso es creer, que eso tiene que ver con fe, pero creer en el sacrificio de Jesucristo. Eso tiene que ver por gracia. Entonces, de ahí, si alguien creyó en el Señor Jesucristo, entonces creyó en la gracia, pero tiene que hacer una obra. ¿Cuál es esa obra? Bautizarse en agua. ¿Cuándo el bautismo puede ser una obra que pueda estar sin gracia? Cuando alguien le dice a un creyente de que para poder bautizarse tiene que pasar un proceso de rudimentos de 2, 3 meses, entonces ahí se pierde la gracia. Primera de Pedro 3:21 dice, y esa agua representaba a la que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual nos salva. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie. ¿Qué quiere decir? Que el que limpia es Dios. Para que no nos sintamos culpables de nada. Y Dios nos salva por medio del bautismo. Dios nos salva por medio del bautismo. Porque Jesucristo resucitó. Entonces Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, esto ya es para ir al siguiente discipulado, esperando la adopción de nuestra alma y la redención de nuestro cuerpo. Esta es la salvación del cuerpo.
Entonces, la salvación es un proceso que inicia por un regalo, por un don que es irrevocable, que continúa con la restauración de nuestra alma por medio de obras de gracia, obras de justicia, obras de fe, y que confluye en la transformación de un cuerpo de muerte hacia terminar ya en la casa del Padre por un cuerpo glorioso. Ya en algunos discipulados anteriores vimos el proceso de la evolución, de la involución del cuerpo, pero también de la evolución del cuerpo. Así que, amados hermanos, es importante poder entender que el alma está siendo salva y que la forma de ser salvos es desechar la inmundicia. Dentro de la inmundicia o la masía está la fornicación. La fornicación corrompe el cuerpo y corrompe el alma. Entonces es necesario ser libres y buscar cada día desechar esa inmundicia. ¿Para qué? Para que nuestra alma no se vaya corrompiendo, sino que vaya siendo regenerada, restaurada, transformada para poder alcanzar el galardón completo, la remuneración completa. Así que, amados hermanos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Esperamos que el Señor pues traiga una revelación intensa por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder entender que el proceso de la salvación, o que la salvación es un proceso y no es solo un evento único, ¿verdad? Aunque todo está basado en un evento único que fue el sacrificio del Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Te rogamos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, hablándonos, trayéndonos revelación, entendimiento, sabiduría. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros. Tráenos esa revelación que viene de ti, bendito Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. Si el Señor lo permite, nos vemos el día viernes en nuestro servicio presencial en las instalaciones de la iglesia a partir de las 18 horas. Que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde.